pública, porque, como dice el doctor Benji Espinosa, que es, digamos, es una idea y es una posibilidad, la investigación es insumo justamente para los congresistas que deseen impulsar una vacancia contra el presidente Castillo. Esto es así, lo vamos a conversar con el exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo está, señor Nieto? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. A ver, ha escuchado un poco al abogado del presidente de la República, pero yo quería empezar con una apreciación más general del momento político judicial que estamos viviendo. Porque me parece, y creo que es una cosa sin precedentes, que un presidente acuda al Ministerio Público a dar su testimonio. A ver, ¿dónde estamos parados? Bueno, la política está ante el Poder Judicial hace buen tiempo. Y es lamentable, porque no es que el Poder Judicial se extralimite, a veces sí. Pero lo que es un hecho es que en la política hay políticos que han cometido hechos de corrupción, que son notorios, políticos y políticas, y que los tiene ante el Poder Judicial. Entonces, esto es lamentable para el país porque es parte del proceso que estamos viviendo en los últimos años. En relación a lo reciente que acaba de señalar el abogado con mucha elocuencia, sin embargo, desde el punto de vista político las cosas son diferentes. Cuando apareció un video en un programa de televisión nacional hace más o menos 130 días, yo advertí al día siguiente que si eso no tenía una contestación clara y creíble, lo que íbamos a tener es la progresiva devaluación de la palabra presidencial. Y es lo que hemos vivido en este tiempo. La progresiva devaluación de la palabra presidencial. Y creo que eso no le hace bien al país. Por ejemplo, es difícil creer en las declaraciones del presidente en materia económica porque su palabra no es creíble. Y no es creíble no por el resto, sino porque él no ha tenido el cuidado de hacerla creíble. Entonces, eso tiene efectos directos sobre la economía. Y claro, a ver, porque yo se lo mencionaba al principio el abogado Benji Espinosa, una cosa es lo que dice el presidente. Sale y lanza un tuit, declaró a la prensa luego de más de 100 días, hoy día, y dice que él es transparente, que en este ánimo de transparencia él va a declarar, él quiere que todo esto se esclarezca de una vez. Pero claro, la estrategia legal es totalmente distinta. La estrategia legal es, oye, vamos a detener esto, que esta investigación se detenga. Y entonces, todo el Perú lo percibe. Todo el Perú ve que hay una estrategia jurídica que marcha en una dirección, probablemente dentro de los cauces legales y usando todas las armas que la legislación le da a una persona que tiene este tipo de situación, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la política, que es el de la legitimidad, es totalmente nociva para el presidente, porque aparece, como tú mencionabas muy bien en la conversación, en el contexto de personas que no asumen directamente su relación con las citaciones de la Fiscalía, el exministro de Transportes, el exsecretario general, los sobrinos, etcétera. Entonces aparece pues una situación muy, muy complicada que lo desgasta inútilmente. Pero ¿hasta cuánto tiempo se puede extender esto, ¿no? Lo que usted menciona, este desgaste, esta deslegitimización de la figura presidencial, bueno, del Ejecutivo. Eso tiene que ver, Omar, con el proceso que estamos pasando en este momento. Si tú miras, tenemos un gobierno débil, sí, muy débil. Tenemos un Congreso más débil, aunque parecen no darse cuenta, pero es más débil que el Ejecutivo en términos de legitimidad. Sí. Tenemos partidos debilitados. Tenemos sociedad, la sociedad está debilitada, agotada. No quieren saber de pandemia, no quieren saber de política, tienen problemas encima. Hay un proceso de inflación que golpea fuertemente los hogares, sobre todo los más pobres, y todo el mundo tiene que estar viendo cómo construyo el día a día. En ese contexto de debilidad, ¿cómo se expresa esto en política? Que puede precipitarse todo dentro de media hora, o puede tardar 2 o 3 años que esto se resuelva, porque hay una serie de fragilidades y en ese contexto es en el que hay que buscar una salida. Usted recordará claramente, como yo, lo que ocurrió hace pocos meses y que justamente y característicamente detonó en Junín, ¿no? Donde nace Perú Libre, las protestas muy fuertes que hubo en ese momento, que se reproducieron rápidamente en otras zonas del país. Incluso en Lima el presidente declaró un toque de queda totalmente extraño, pero claro, fue un momento y eso se volvió a apagar. ¿En cualquier momento eso se vuelve a encender?
Yo lo que preveo, lo que veo como posibilidad en el futuro, son estallidos sociales. Precisamente lo que tú has mencionado, tomando en cuenta lo que pasó en Huancayo, donde hubieron asaltos de mercados, asaltos de comercios, y hubieron 8 muertos en esas movilizaciones. 8 ciudadanos y ciudadanas peruanos muertos, un joven menor de 18 años, no ciudadano, pero 8 muertos por los cuales nadie ha asumido responsabilidad política. Y entonces, en ese contexto, lo que estamos haciendo es que esta olla de presión acumule tensión y acumule tensión y acumule tensión. Y no hay salida política. El Congreso no parece darse cuenta del momento político que vive. Son autistas. Afuera no pasa nada. Podemos hacer lo que nos dé la gana porque tenemos los votos. No establecen vínculo entre la legalidad de su origen y la legitimidad que tienen que construir en los actos de gobierno. Y en el gobierno pasa exactamente lo mismo, no hay una conciencia del entorno en el que están. En ese contexto, una acumulación de tensión social lo que va a producir son estallidos sociales, no necesariamente movilizaciones políticas, porque sería magnífico que tuviéramos en este momento la posibilidad de tener manifestaciones políticas alrededor de una propuesta de salida. Hay varias en curso. Yo he señalado alguna, una ruta de salida, pero no necesariamente van a haber manifestaciones políticas. Lo que pueden haber son estallidos sociales que compliquen la cosa muy gravemente y eventualmente que tenga un costo de vidas que no queremos que exista en el país. Y antes de ir a esa ruta de salida, que es importante reiterarla, es que el Congreso está esperando el cambio de la mesa directiva para ver, bueno, cómo se reordena la correlación de fuerzas en el Parlamento y pues ahí sí, ir con todo contra el presidente Pedro Castillo por una vacancia y contra Dina Boluarte con una acusación constitucional. Bueno, yo creo que el plan, digamos, de un sector del Congreso, de un sector extremista o quizás de 2 sectores extremistas del Congreso, sea el que tú has mencionado. O sea, vamos primero por la vicepresidencia, hay ahí incoado un proceso ya. Luego vamos por los organismos electorales. Sí. Bueno, ¿no? La bicameralidad, el proyecto de y bicameralidad clarísimo. Y hay argumentos, ¿no? Hay argumentos para eso, pero quieren ir sobre los dirigentes de los organismos electorales. Obviamente no significa esto que no hayan cosas que corregir. Hay cosas que corregir, pero lo que se quiere es pasar a tener el control de los organismos electorales. Luego vamos sobre el señor Castillo y luego nuestro elegido presidente o presidenta se hace cargo del proceso de transición en nuestros términos. Es un plan, es una ruta, es una sucesión de hechos que configuraría una forma antidemocrática de la transición. Hay que evitarla. Hay que evitarla de todas maneras. Lo que necesitamos es un nivel de acuerdo razonable entre las fuerzas políticas para darle salida a esta situación. Y eso es justamente lo que está en este momento en disputa. O tenemos una salida razonada, consensuada. ¿Y cuál sería esto? ¿Un adelanto de elecciones? Por supuesto, tiene que haber un adelanto de elecciones, tiene que haber la renuncia o la salida del presidente de la República del gobierno, tiene que haber la sucesión constitucional y tiene que haber un plan de reformas. Porque no tiene sentido que se vayan todos para que vuelvan los mismos. No quiero ser pesimista ya, pero ¿ve voluntad política tanto en el Ejecutivo, una renuncia de Pedro Castillo, como en el Congreso de que, bueno, nos vamos, que se elija nuevamente la gente? Eso es de menor importancia. Que tengan voluntad política para llegar a un acuerdo y producir renuncias o adelanto de elecciones es de menor importancia. ¿Tú crees, Omar, que el señor de la Rúa y el Congreso argentino querían irse? ¿Tú crees que el presidente Collor de Mello quería irse? Por eso te menciono, la principal dificultad es que no tenemos en este momento un proceso activo de participación política. Claro. Y no le echo la culpa a la sociedad. Tiene problemas. Venimos de 200.000, según un diario inglés, 300.000 muertos en el país, resultado de la pandemia. Sí, claro. 300. Somos el país con más muertes por cada millón de habitantes en el mundo. Y aquí no juega la triquiñuela de que nosotros sinceramos las cifras y otros no. El hecho es ese. Ahora, eso es un hecho traumático, Marco. Sí, claro, porque podría pasar por la violencia, ¿no? Podría tener que pasar por la violencia en el país para que acelere justamente ese cambio. Ante la incapacidad política de nuestros líderes, de los que tienen hoy día la responsabilidad del gobierno y del Congreso, ante esa incapacidad es probable ese camino. Yo creo que hay que conjurarlo de todas maneras.
y que todos los que tenemos alguna forma de participación pública hagamos lo necesario para que se produzca esa movilización que ponga las cosas en su lugar. Ahora, una duda que tiene que ver ya directamente con usted, que fue convocado en su momento, entiendo, por el presidente Pedro Castillo para ver y evaluar si podría ser jefe de gabinete. El señor Abugataz, Daniel Abugataz, nos comentó que también lo convocaron en un momento, pero le pusieron una condición, que no toque al señor Juan Silva. Cuando conversó con usted el presidente, ¿le puso alguna condición? Yo no llegué a conversar con él, porque yo puse condiciones. Aquí en este set. Claro. Y dije dos cosas. La primera, tiene que haber una explicación creíble a los casos de corrupción que rodean al presidente. El primer ministro o primera ministra puede ser un genio. Podemos resucitar a Winston Churchill y lo traemos aquí para que sea primer ministro de este gobierno. Pero siendo Winston Churchill, si el presidente tiene problemas de legitimidad, no se podrá construir nada consistente. Entonces, primera condición, explicación creíble. Segunda condición, que el gabinete gobierne. Necesitamos un gobierno de gabinete. La gente se ofende, piensa que uno está diciendo, oye, bueno, está sacando del juego a Castillo. No, estamos diciendo que la Constitución se cumpla, que los ministros asuman responsabilidad y que se construya un gabinete creíble. ¿Y quién lo llamó en ese momento? El que era encargado del despacho presidencial, el secretario del presidente. Por supuesto, después de que yo dije esto en este canal, y creo que a esta hora, recibí una llamada diciendo que mejor conversábamos después. Pero es que es lo que había que hacer. La política democrática tiene que ser clara, abierta, nítida y con salidas consistentes. Desde que yo dije eso, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Exactamente lo que vengo diciendo. ¿Y usted pidió, por ejemplo, que Perú Libre no tenga ningún ministerio? No, uno no puede pedir esas cosas. Uno lo que puede pedir es que sean gente capaces y competentes y honestos. No puede ser posible que nombren gente que al día siguiente, que esa misma tarde, aparezcan sus prontuarios en las redes de comunicación. Quiere decir que no hay ningún criterio. Y el presidente ha dado una explicación en una entrevista que dio en el canal del Estado, en donde dijo que él creía en la palabra de la gente. Yo también creo en la palabra de la gente, pero me preocupo por ver quién es esa gente. Y con todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy, ¿cree, como plantea el Ministerio Público, que estemos frente a una organización criminal como tal? Bueno, van a tener que demostrarlo. La acusación tiene que demostrarlo, pero hay trazas. Parece ser que ha habido pues una combinación de elementos y de factores que han llevado a que se tomen ciertos ministerios con el único objetivo de realizar una vocación presupuestívora. Y eso está muy mal. Lo hemos visto en los diálogos, ¿no? Son diálogos deleznables, son dos delincuentes viendo de qué manera acceden más rápido al presupuesto. El país está harto, ya basta. Necesitamos pasar a otra historia y requerimos el concurso de todos, particularmente de la ciudadanía peruana, que necesitamos que se movilice para que ponga las cosas en su lugar. Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, con este análisis político. Muchísimas gracias, señor Jorge Nieto. Muy amable, Omar. Vamos a entrar a otro tema sumamente sensible que tiene que ver con el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.